días. Vamos a hacer el ejercicio, la cuestión 8 de la EBAU en Murcia de 2021. Bien, nos dice, dado dos sucesos de un experimento aleatorio A y B, tales que la probabilidad del contrario es 0,45, la probabilidad de B es 0,35 y la de la unión es 0,7, calcula las siguientes probabilidades. Bien, esta cuestión está muy bien para trabajar todas las probabilidades de lo que es el contrario, de la intersección, de la unión y de probabilidad condicionada. Pues bien, en el apartado A nos pide calcular la probabilidad de A. Y como información tenemos que la probabilidad del contrario es 0,45. Como sabemos, la probabilidad del contrario es 1, que sería la probabilidad del espacio muestral completo, menos la probabilidad del conjunto A. Despejando aquí, pues tendremos que la probabilidad de A se iguala a 1 menos la probabilidad del contrario. Pues 1 menos 0,45, 0,55. Y ya estaría hecho el apartado A. Para el apartado B, tenemos que utilizar que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si fueran incompatibles, pues la intersección sería 0 y por tanto pues no tendría que ponerlo. Pero como no sabemos nada, siempre si no nos dice que son incompatibles, tenemos que ponerlo todo. Pues igual que antes, despejando aquí, porque aquí lo que conocemos es la unión y queremos calcular la intersección. En esto que acabo de escribir, despejando, tendríamos que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Y todos estos datos los tenemos. La probabilidad de A la acabo de calcular en el apartado A, 0,55. Más la probabilidad de B, que me la dan, 0,35 menos 0,7. Esto sería 0,9 menos 0,7, 0,2. Y ya tendríamos hecho el apartado B. Ya tenemos que A es 0,55, B es 0,2. Lo pongo aquí porque voy a ahorrar. Y por último, vamos a calcular el apartado C, que me está diciendo la probabilidad condicionada. B condicionado a lo que le pasa a A. Pues sabemos que eso es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Bueno, os lo pongo aquí. Vamos a poner aquí la chuleta para saber lo que estamos haciendo todo el rato, todo lo que estamos utilizando. B intersección A. Bueno, poner B intersección A o A intersección B da igual. Si está la B primero, bueno, normalmente se pone la B. Pero lo he puesto aquí porque como nos dan a intersección B, para que no nos confundamos, pero es lo mismo. Partido de la probabilidad de... Bueno, esto lo he puesto mal. Esto sería la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque estoy condicionando B a A. Entonces a lo que estoy condicionando lo tengo que poner abajo en el denominador. Vale. Y esto nada más que hacer las cuentas ya. Esto nos sale la probabilidad de A intersección B, que la hemos calculado en el apartado B, que es 0,2. Y partido de la probabilidad de A, que también la hemos calculado en el apartado A, que es 0,55. Y ya lo que salga, se hace la cuenta y ya está. Y para el apartado D, volvemos a tener una probabilidad condicionada. Es utilizar lo mismo, lo único que nos sale que son los contrarios, pero lo mismo, sería la probabilidad del contrario de A intersección el contrario de B partido la probabilidad del contrario de B. Es simplemente utilizar la probabilidad condicionada. Aquí la probabilidad, tenemos que calcular esto, lo voy a calcular aquí aparte. La probabilidad del contrario de B, pues 1 menos la probabilidad de B. Es decir, 1 menos 0,35
pues 0,65. Y por otro lado tenemos la probabilidad de A intersección. Vale. Bien, aquí tendremos que utilizar la ley de Morgan. ¿Qué me decía la ley de Morgan? La ley de Morgan me decía que si hago la intersección de los contrarios, eso es lo mismo que el contrario de la unión. Pues vamos a utilizar eso. Bien, pues ahora tenemos la probabilidad del contrario de la unión. Sabemos, por lo que hemos hecho en el apartado A, que para hacer el contrario de algo, lo único que tengo que hacer es 1 menos la probabilidad de A unión B. Y como la probabilidad de A unión B me lo da, pues 1 menos 0,7, 0,3. Y ya lo tendría. 0,3 partido 0,65. Y esta sería la probabilidad del contrario de A condicionado al contrario de B. ¿Qué es lo que podría pasar en este ejercicio? Que más de uno pensara que para hacer esto, que pudiese hacer la probabilidad de A por la probabilidad de B y cosas así por el estilo. Pero tened en cuenta que aquí no me están diciendo en ningún momento me están diciendo ni que los sucesos sean compatibles, ni incompatibles, ni dependientes, ni independientes, ni me dicen nada de eso. Entonces tenemos que utilizar eh, lo que tengo, y lo importante es esto de aquí. Esto nos va a servir para muchos ejercicios de probabilidad. Aquí tenemos la probabilidad del contrario, la probabilidad de la unión, pero que si me da la unión puedo calcular la intersección, probabilidad condicionada y la ley de Morgan.